Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Me es un gusto saludarlos en esta mañana. De verdad me encuentro muy emocionado el poder compartir el TCD con ustedes el día de hoy, poder compartir de lo que Dios nos habla cada día. Mi nombre es Brian Cuniverti y de verdad que estoy muy contento de estar aquí para poder compartir la palabra de Dios de este TCD del día de hoy, que está en Lucas 24 del 1 al 12. Yo sé que todos estamos conectados con el TCD y sabemos que Dios siempre tiene una palabra para nosotros, y el día de hoy Dios quiere que nosotros nos conectemos aquí. Entonces yo voy a orar para poder empezar y podamos leer la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos mantienes aquí con vida, Señor, porque tú quieres que nosotros escuchemos tu perfecta palabra, Señor. Guíanos, Padre amado, seas tú el centro de nuestra vida todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Amén, amados hermanos. Estamos leyendo el TCD ahorita en Lucas del capítulo 24, versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Acordáis de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a las 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y de verdad, amados hermanos, que esa es una palabra muy bonita, es una palabra que nos recuerda la resurrección de Cristo. Ese acontecimiento tan grande que nosotros como cristianos lo leemos y hemos podido escuchar tantas veces, de repente en prédicas, de repente algún hermano te ha podido predicar el tema de la resurrección de Cristo. Y acá dice que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro trayendo especias aromáticas, ¿no? Como en ese tiempo quizás se acostumbraba a hacer entre algunas mujeres. Y dice que cuando estaban ahí hallaron la piedra removida, ¿no? Y es que en ese tiempo quizás no era una piedra pequeña, no era una piedra que se podía mover con facilidad, ¿no? Era una piedra para tapar el hueco del sepulcro, no es como la entrada del sepulcro. Entonces encontraron esa piedra removida en el sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, dice la palabra. No encontraron el cuerpo, ¿no? Ellas fueron, como de repente era costumbre en esa época, llevar especies aromáticas, pero encontraron la piedra removida. ¿Y qué pasó? No encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Y dice que aconteció que estando ellas perplejas, dice, ¿no? Asombradas en gran manera, ¿no? Se quedaron de repente anonadadas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Dice, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. En ese momento estas mujeres que estaban en el sepulcro se quedaron perplejas, dice, ¿no? Pero también se aparecieron 2 personas con vestiduras resplandecientes, 2 varones. Y dice, y como tuvieran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Les dijeron a esas personas, ¿no? A esas mujeres que por qué estaban buscando al que vive. Y es que en ese momento no se acordaban de repente por el miedo o de repente del asombro de que Jesús había prometido resucitar. No solamente de que Él haya muerto por los pecados y que haya quedado ahí nomás, sino que Jesús resucitó. Y es por eso que aquí, pues, no, los ángeles le dicen, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que es eterno por los siglos de los siglos, ¿no? ¿Y qué más dice? En el versículo 6, no está aquí, le dicen a las mujeres, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, Jesús. En ese momento me imagino que las mujeres comenzaron a recordar, ¿no? Todo lo que Jesús había dicho, y parte de esa promesa que él dejó fue que Jesús iba a resucitar para vencer por completo a la muerte. Porque no hubiera sido quizás todo completo si Jesús solamente hubiera muerto y ahí quedó, ¿no? Sino que Jesús venció la muerte y la muerte ya está derrotada desde el momento que Jesús resucitó. ¿Y qué dice el versículo 7? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Parte de la muerte de Jesús es que ya estaba escrito que el Hijo de Dios iba a morir en manos de pecadores, en manos que tanto tú como yo, ¿no? Que somos indignos, ¿no? De la presencia de Dios. Pero gracias a esa muerte en esa cruz, Él nos hizo ser salvos a nosotros, nos dio una nueva vida, una nueva esperanza. ¿Qué más dice la palabra, no? Y entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, ¿no? Y a todos los demás, a los discípulos que estaban ahí, a los 11 discípulos que quedaron y a todas las demás personas. ¿Y quiénes eran las personas que habían ido a decir esto, no? María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, todo este trayecto, todo lo que ellas ya habían observado, lo que los ángeles habían hablado, ellas fueron a transmitirle a los apóstoles, ¿no? Miren lo que ha pasado, ¿no? Miren este impacto, este acontecimiento que Jesús lo había dicho cuando estaba en Galilea, que Él era necesario, que iba a morir crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué dice más adelante, no? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Es que en ese momento de repente tampoco ellos se acordaban, ¿no? Que como alguien que ya murió va a resucitar, ¿no? Y que el sepulcro iba a estar vacío. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? Ellos decían, no, es una locura, ¿no? Porque de repente ellos, no de repente, sino que ellos, los apóstoles, en realidad caminaban con Jesús. De verdad, ellos presenciaban las sanidades que Jesús hacía. Ellos presenciaban las liberaciones de endemoniados que Jesús hacía. Pero ya esta resurrección era un nivel mucho más allá, ¿no? Que el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, pueda resucitar al tercer día para ya vencer la muerte, ¿no? Mas a ellos les parecía locura lo que ellos habían dicho, ¿no? Lo que las mujeres habían dicho. Dice, pero levantándose Pedro, ¿no? Pedro, quizás el que era el más sanguíneo de todos los apóstoles, ¿no? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y también Pedro pudo darse cuenta, ¿no? De cómo es que Jesús lo había prometido y cómo es que Él
también pudo darse cuenta una vez más de quién era Dios, de quién era Jesús, en la vida que él había tenido, ¿no? Que él caminó con Jesús, que él estuvo andando con Jesús. Entonces, amados hermanos, la palabra del día de hoy nos trata o nos lleva a reflexionar a nosotros de que nos acordemos de ese momento de la resurrección, porque en ese momento fue la victoria de Jesús. Es más, desde mucho antes el diablo ya estaba vencido, pero para nosotros como cristianos nos hace recordar que la victoria está puesta en Jesús, que no hay nada imposible para Dios, que Jesús tuvo que pasar estas aflicciones aquí en la tierra, tuvo que ser crucificado por manos de pecadores, pero que al tercer día resucitó, y resucitó por amor por ti y por mí, para poder vivir una vida plena dentro de la presencia de Dios. Amados hermanos, de verdad que ha sido un gusto poder compartir este pequeño fragmento de la palabra de Dios, pero sé que ustedes en sus casas lo van a analizar, lo van a estudiar muy bien, y de verdad que Dios bendiga sus vidas, que nuestra vida sea un ejemplo de cómo Jesús anduvo aquí en la tierra, porque Él es santo, 1000 veces santo, eternamente santo, y Él es el que va a hacer la obra perfecta en nosotros, como está en la palabra, en su palabra, ¿no? En Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Así que nosotros estamos en esa constante cambio, ¿no? Que Él irá perfeccionándolos a la medida de su voluntad. Así que, amados hermanos, vamos a orar para poder terminar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la vida de todos los hermanos que están conectados ahorita, Señor Jesús, escuchando tu palabra y esta reflexión de parte tuya, Padre. Guíanos, Señor Jesús, a ser como tú cada día, Señor. En tu nombre, amén. Que tengan un bonito día, amados hermanos, y que Dios los bendiga. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.